hermanas, espero que se encuentre bien. Primeramente quisiera hacer una oración primero, antes de dar la palabra. Señor, nosotros estamos acá ante tu presencia, papá, que la palabra pueda ser edificación, que nos pueda ayudar en nuestra debilidad. Saca todo el egoísmo, todo lo que nos sirve en nuestras vidas, que podamos prestar atención a tu palabra, Señor, y que podamos estar conectados contigo, Señor. En este instante podamos estar pensando solo en ti, Espíritu Santo. Toma el control de este culto, Señor. Dejamos todo en tus preciosas manos. Amén. Espero que se encuentre bien. Vamos a estar leyendo Hechos 2, versículo 1. Y amén para que lo encuentren. Hechos 2, versículo 1. El título dice: Viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Dice así la palabra. Lo vemos en el nombre del Padre, y Hijo y Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo de un viento recio, que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en la región de África, más allá de Cirene, romanos que aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Creyentes en árabes, le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de monstruos. Pedro se dirige a la multitud. Entonces Pedro, poniendo en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos, todo lo que habitas en Jerusalén, esto os sea notorio. Oí mis palabras, porque esto no está ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor, humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tremendo. Se ve que había una reunión, como puede pasar con nosotros hoy en día, en el templo. Se ve que había un grupo de personas y entró el Espíritu Santo, como un viento recio entró. Y lo bautizó a cada uno. Empezaron a hablar de lenguas, distintas lenguas, alabando a Dios. Y cada una de esas personas, las personas, tanto los que estaban adentro como los que estaban viniendo y los que estaban afuera, estaban a unos asombrados, otros dudaban, otros decían, en el versículo 12 decía la gente:
No, 13, versículo 13, perdón. Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Como diciendo, está lleno de mosto, en otras palabras. Y quizás esas personas, las que dijeron eso, quizás eran personas que no conocían a Dios. Eran personas que quizás estaban pasando por la puerta de la iglesia, como podemos decir hoy, y escuchaban lengua, gente que gritaba cosas, o en ese momento que alababan a Dios y no entendían. Hasta que Pedro llegó, se ve que estaba ahí él, con los discípulos, los 11 discípulos, y habló. Y le dijo estas palabras que estuvimos leyendo recién, de 14, versículo 14 hasta el 21. Todas estas palabras está hablando. Y después sigue hablando él, pero no me quiero ir tanto. Quiero explicarle esto tan importante, que el Señor puede transformar a personas que no califican, que quizás nosotros podemos jugar, o podemos decir, esta persona no califica, habla más o menos, o no sé, etcétera, lo que nos podemos imaginar. Pero el Señor usó a esta persona, que era una persona que tenía un carácter fuerte, Pedro, y empezó a hablar. El Señor lo usó de gran manera. El Espíritu Santo tomó su vida en ese instante y podemos ver que él tomó firmeza y sabía lo que estaba hablando en ese momento. No era el Pedro que estamos hablando cuando negó a Jesús, que negó a Jesús 3 veces, lo negó. Ese Pedro tenía miedo en ese momento. Era un Pedro no transformado. Quizás conocía a Jesús ahí, pero su gran ministerio. Y acá lo que yo puedo entender, acá comenzó algo maravilloso en la vida de Pedro. Entonces, si esta persona fue transformada por Dios y Pedro empezó a hablar de Jesús a través del Espíritu Santo. Tanto así que se convirtieron más o menos como 3.000 personas y después empezó a crecer, multitud, como un avivamiento hubo. El Espíritu de Dios. Hubo un gran avivamiento en ese lugar. Y también vemos que había nombres medio extraños o nombres de lugares que podemos decir que esos eran gente que vino de otros países, se juntaron en Jerusalén. Y justo estaban en esa fiesta y justo el Señor vino, llegó y bautizó con su Espíritu Santo. Tremendo lo que hizo el Señor. Y también me ponía a pensar el Espíritu Santo. Muy importante atender un par de cosas fundamentales en nuestra vida. Vamos a ir a Efesios 4, versículo 29. Déjame para que lo encuentre. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para y necesaria edificación. Necesaria la edificación. Vamos a leerlo de vuelta. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar la gracia a los oyentes. No contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Importante, ¿no? Yo acá escribí un poco, hace poco estuve leyendo un libro que me lo prestaron, es muy conocido, Buenos días Espíritu Santo. Es un libro que lo invito a que el que lo pueda comprar o se lo prestan, es un libro muy lindo. Pude entender muchas cosas, hay cosas que no entendí, pero lo que yo pude entender lo escribí acá, de acuerdo con este versículo. Y dice así, lo que pude saqué ahí un par de cositas que decía el chico. Cada acción de tu vida refleja de que llena tu vida. Cada acción de tu vida refleja de que llena tu vida.
Si la llenás de periódico, hablará de noticias. Si la llenás de novelas, hablará de novelas. Pero si está lleno del Espíritu y su presencia te absorbe, buscarás a Jesús y lo glorificarás. A ningún otro que solo a Jesús glorificarás. Qué importante, quizá me trae un poco, pero no pasa nada. La idea de que puedan entender esto tan maravilloso, que uno es el que pudo proceder su espíritu. Y vamos a hacer un ejemplo para que podamos entender cómo es el Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Yo acá, a ver un ejemplo justo del libro que lo explica muy bien. Dice así: el sol es el que ilumina la tierra, ¿no? Bueno, ponele que, vamos a ese ejemplo, ponele que Dios es el sol, ponele. Y Jesús es la luz que ilumina. Y ponele que el Espíritu Santo es lo que lo podemos sentir, la presencia. Acá yo lo escribí. La luz, el Espíritu Santo es el calor. El calor. Bueno, es así, los tres trabajan, tienen sus personalidades. Y el Espíritu Santo, cuando Jesús se fue, Él dijo que nos iba a dar un consolador. Entonces el Espíritu Santo es el consolador, que nos ayuda, nos guía y nos ayuda para poder llegar a ese lugar tan precioso. Y no solamente nosotros, porque si no sería muy egoísta en nuestra parte. Conocemos la verdad, no predicamos. No, tenemos que eso también predicar a aquellos que no conocen de Cristo. Sé que no es fácil porque me pasa a mí, uno quiere salir a evangelizar, pero el tema acá es prepararte bien para hablar a esas personas, porque están con muchas preguntas y uno no puede estar con el celular y decir, bueno, me voy a fijar el golpe, a ver qué me dice y le pregunto, a ver qué. Y ahí resolvemos todo el problema. No, uno tiene que estar bien en las cosas de Dios, por eso esto me animaba a prepararme, a capacitarme, a poder llenarme más de Él, más de su presencia. Cuando nosotros sentimos que Dios no nos escucha, como sentimos que Dios no hace nada o cosas así, está más cerca que nunca el Espíritu Santo. Para que sepamos, el Espíritu Santo es Dios mismo. Y me cuesta entenderlo muchas cosas, pero es Dios mismo el Espíritu Santo. Y es tremendo eso, que nos guía, nos ayuda para que salgamos adelante. Y el Espíritu Santo se puede ofender de varias maneras. Como dice acá, que nosotros estuvimos leyendo maldicencia, cuando hablamos mal, o murmuramos de otra persona, hablamos o contamos cosas que no queremos contar, o vemos cosas que no tenemos que ver. Eso lo ofende al Espíritu Santo. Porque tiene personalidad. Quizás no lo vemos físicamente, porque no es humano, es espiritual, espíritu. Entonces lo tenemos que buscar en el espíritu de verdad. Entonces, si nosotros pasamos más tiempo con la palabra de Dios, la presencia se va a notar. Cuando pisamos un púlpito, no solamente un púlpito, en la calle, cuando vayamos caminando, la gente va a notar algo distinto. Lo más difícil es ponerlo por obra, la palabra. Sé que no hay nada imposible para Dios. Pero cuando el Espíritu Santo tocó la vida de Pedro, podemos ver una persona que tenía un carácter fuerte, una persona que le cortó la oreja a una persona, a un sacerdote, creo que era uno de los sumos sacerdotes, le cortó. Y fue tremendo. Pero esa persona fue transformada. Acá vemos un Pedro distinto, transformado por el Espíritu Santo. Por eso nosotros, cuando vengamos a la presencia del Señor, a veces quizás venimos con las mismas oraciones. Yo te invito que en tu lugar donde vos hiciste un altar para Dios, vos sabés que ahí lees la palabra, estás tranquilo, nadie te molesta. A veces es importante que hagamos silencio y lo alabes en el sentido de, no sé cuál sería la palabra de pensamiento, ¿no? Pero lo empiezas a alabar y vas a sentir como el Espíritu Santo está ahí al lado tuyo, a que no lo veas, pero literal está al lado nuestro. Entonces el Espíritu Santo empieza a hacer la obra maravillosa, después te da una fuerza, o sea, es Dios mismo ahí acompañándote.
cuando las cosas no salen como uno espera, es Dios haciendo la obra y dándote fuerza para que vos puedas salir adelante. Acá yo tengo otro versículo, segunda de Timoteo 1, versículo 7. Dice así la palabra, según Timoteo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Qué importante, ¿no? La palabra de Dios nos disciplina, la palabra de Dios nos llena, es lo mejor que nos puede pasar en la vida, aún de joven. ¿Por qué? Porque tu carne tira para otro lado, tira la carne, me pasa a mí. Y no le gusta cuando uno está leyendo la palabra, cuando uno está orando. Y puedo notar que empiezo a bostezar o me pasa cosas cuando estoy leyendo la palabra, porque la carne no quiere eso, que vos leas. Más, el diablo está recontra enojado. Y algo que tenemos que entender, el diablo no puede leer tu mente. No puede leer tu mente. El diablo es un ángel, sí. Pero él no puede estar acá en el mismo lugar y en otro país puede estar. No, o sea, no sé si me supe explicar. Él no puede estar acá mismo, o sea, no sé cómo explicarlo. En dos lugares a la vez. Claro, no puede estar en dos lugares a la vez. Sino que el Espíritu Santo sí puede. Pasa que el diablo es un ángel. Entonces, los ángeles no pueden completamente. El Espíritu Santo sí, puede estar acá mismo como puede estar en otro país. Ahí. Dios no quiere que vivamos con miedo, sino con poder, de amor y control de vos mismo. Qué importante. A veces el miedo nos tira abajo. Muchas cosas nos pasan en la vida. Pero este versículo que estábamos hablando recién de 2 Timoteo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio. Qué importante, a veces nos tiramos muy abajo, como que no calificamos, el Señor te quiere usar. No solamente quiere usar a Joel o al pastor, te quiere usar a vos. En diferentes maneras te va a usar. Yo sé que Dios te va a usar en diferentes maneras. Y cada uno que estamos acá tiene un potencial muy lindo. Más que yo no lo conozca, sé que tiene un potencial muy lindo y Dios te va a usar. Para ganar un compañero, para ganar una compañera, no sé, de trabajo, no sé, etc. Dios te va a usar de la manera. Por eso, no tenemos que tirar abajo. Tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere ayudarnos, pero a veces nosotros hacemos lo complicado. Después, Señor, uno quiere que, no sé, parezca una luz, algo para que. Pero no, hay que pagar un precio. Mirá Jesús, vamos a ir a Lucas 4, versículo 1, y le voy a explicar algo muy importante sobre esto. Para que la palabra nos explica algo lindo, muy importante. Lucas 4, versículo 1. El título dice: Satanás tienta a Jesús en el desierto. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo llevó el diablo a un alto monte, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera
aquí quiero, la adoro. Si tú postrando me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque Cristo está, a su ángel le mandará cerca de ti que te guarden. Eso el diablo está hablando. Y en la mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la tierra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué ejemplo es Jesús? Ayunó 40 días, 40 noches, y el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Ahora quiero que puedan entender esto tan maravilloso. Dios estaba comunicado con el Espíritu Santo, ¿no? Lo quiero explicar bien. Está Dios. Y el Espíritu Santo era como un mensajero, como que él mismo, el que estaba explicando ahí, el sentido, es Dios mismo, el Espíritu Santo, pero quiero que entiendan esto. Dios le dijo al Espíritu Santo que le diga, acá no está, pero quiero que entiendan esto tan maravilloso, que lo pude percibir porque fue tremendo esto. El Espíritu Santo le dijo a Jesús, de parte de Dios, andá y ayunar. Fue tremendo eso. Y ahí se presentó el diablo, no es solamente que Jesús ayunó 40 días y no pasó nada, sino que el diablo se presentó y le empezó a tentar. Y mirá cómo se fijó el diablo en esto. Le molestó con la comida, comenzó hablando. A que esta piedra se convierta en pan. Prácticamente Dios lo podía hacer, Jesús mismo lo podía hacer, pero no lo quiso. Por eso a veces queremos hacer un bien, pero quizás podemos estar haciendo un daño a alguien. Por eso es muy importante esto, que podamos prestar atención sobre esta palabra. Entonces, ¿qué ejemplo es Jesús? El mejor ejemplo que podemos agarrar es Jesús. Porque es lo maravilloso y es lo que nos enseña, que Él aún siendo Dios se despojó de su gloria y vino a la tierra para ponerse en nuestro lugar. Y eso es algo incomparable, algo lindo, tan maravilloso que uno dice, ¿cómo me pudo amar a mí? Yo peco, caigo de vuelta, o me pasa esto. Es tremendo. Y cuando uno comprende el amor de Dios, o decimos, queremos tirar la toalla, una forma de decir, no quiero estar en un ministerio, o algo que nos pasa en la vida, decimos, no, Señor, yo no quiero estar. Y vos ponte a pensar lo que hizo Jesús. Todo machucado, todo lastimado. Le pasó algo peor que nosotros. Y a veces queremos tirar todo como si nada. Vos ponete a pensar que nuestra decisión tiene mucho que ver porque se pueden salvar muchas almas a través de tu testimonio. Quizás yo no llevo a otra gente, quizás otra persona puede llegar a las personas esas que quizás yo no puedo llegar. Porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos quiere guiar, pero para eso tenemos que aprender a escuchar al Señor. A que parezca que está todo en silencio, el Señor está haciendo la obra. Pero a veces tenemos que ser, porque Él prueba mucho también la paciencia que tenemos. Si nosotros vinimos a orar solamente por algo nomás para que nos dé y listo, no sirve la cosa. Tenés que pagar un precio. Jesús pagó un precio. Y ayunó 40 días, 40 noches. Y tuvo la bendición. Tuvo firmeza. Entonces cuando vinieron las tentaciones no le pudieron hacer nada completamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta humanidad podía tirar para su cosita, Él no alimentó la carne. No. Él alimentó al espíritu. Esa es la palabra, que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Entonces, tenemos que alimentar. La única manera para que no podamos caer o podamos mantenernos firmes es llenarnos de su presencia. Él es su palabra, es orar, ayunar y hacer el bien a aquellos que nos tratan mal. A veces me doy cuenta que quizás uno responde de una forma que no agrada, de una forma como saluda así nomás. Me doy cuenta yo.
me pongo a pensar, me quedo noche pensando, o esos pensamientos que vienen a atacar la mente. Y agarro este ejemplo de Jesús. ¿Jesús qué hacía? Estaba con los pecadores, amaba a la gente, no amaba el pecado, amaba a la gente y rescataba. Entonces tenemos que aprender eso de Jesús. Si Jesús estaría en mi lugar, ¿qué haría? Se prepararía. Él daba ejemplo a los discípulos, los preparaba, los mandaba en dos. Y en una de esos ejemplos, Jesús mandó 2 discípulos a que liberaran a una persona que estaba demoniada. Y no pudieron. ¿Por qué? Porque esto no es con carne, sino con ayuno y oración. Entonces, tiene mucho que ver la comunión que vos tengas con Dios, no solamente porque yo puedo dar una linda palabra, todo bien, ahora, porque me tocó predicar. Pero también tiene mucho que ver la comunión, de estar hora y hora en la orilla buscando la presencia de Dios. Sé que no es fácil porque a uno estudia, otro trabaja, y sé que no es fácil. Pero el momento que tenga para orar y buscar la presencia de Dios, tenemos que orar, porque es la mejor. Es donde se rompen ataduras, es donde también Dios responde oraciones. No es que se queda todo ahí. Pasa que nosotros venimos y tiramos así nomás, pero no, Dios rompe todas las cosas que nos sirven. Y también la oración nos ayuda a nosotros. No es solamente que oramos por las demás personas, sino también nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes. Es parte de Dios, todo esto es de Dios. Yo no escribí nada acá, es todo de Dios, la palabra. Entonces, yo te animo que puedas mantenerte firme. Estamos en momentos difíciles donde la mente viene en pensamiento, donde viene el diablo atacando con cosas, o nosotros lo hacemos la cabeza. Y te invito a que busques la presencia de Dios. Que busques la presencia de Dios, leas su palabra. Acá en el celular, me pasa a mí, hay mucha información. Pero también tenemos que notar que hay información que es falsa. Información de otras doctrinas. Y si nosotros no estamos firmes con la palabra de Dios, esa doctrina se nos puede pegar a nosotros y podemos enseñar otra doctrina nada que ver a la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, lo oro por mí, lo oro especialmente, porque me pasa. Entonces, para permanecer firme en la enseñanza de Dios y que Dios puede hacer la obra. ¿Por qué no? Dios puede traer personas. Yo tengo un compañero, no voy a dar nombre, pero tengo un compañero que lucha con la depresión, con cosas así, y uno no sabe cómo ayudarlo. Yo lo traje a la iglesia el otro año y fue algo difícil porque tuvo lucha, siempre que lo invitaba yo, tenía algo siempre para decir, entonces era muy difícil. Y iba a venir solo ese compañero Díaz, ya le dije el nombre, compañero Díaz y otro, y nada. Y de repente me llegó una sorpresa que cuando uno lo que hace es secreto, la recompensa en público. Y ahí me di cuenta de la importancia de la oración. Quizás que hace unos días yo estaba orando en el otro año, en 2025, por esa persona. Empecé a agarrar la guitarra, empecé a cantar a Dios. Y no sé, de repente me quebré. Y fue algo tremendo porque me vino los nombres de mis compañeros y empecé a orar por cada uno de ellos. A pesar que no venían a la iglesia, cosas. Empecé a orar por cada uno de ellos y Dios empezó a responder. Tanto así que bueno, fui en el colegio, estuvimos una semanita ahí, y ahí transpuso la semana, Dios responde. Y mi compañero me dice, quiero ir a tu iglesia. Y después me manda un mensaje por el celular, amigo, yo voy a ir a la iglesia, pero hay un compañero más que quiere ir. Y ahí se armó, fui hasta allá, hasta la autopista, en la rotonda, y nos venimos juntos para acá a la iglesia. Fue algo tan contento, yo estaba re contento. Y como llegaron acá, escucharon a uno hablar en lengua, ellos se reían un poco porque no conocen, pero igual mi compañero, hay uno que hace muchas preguntas y me preguntaba, ¿qué significa eso los dones de lengua? Cosas, estaba asustado uno. Pero le dije que se quede tranquilo, ahora está hablando con el Señor, con su espíritu. Entonces llegaron acá, empezaron a saltar. Hay uno que sí se prendía a saltar, le dije, vamos a saltar. Y
y ahí empezamos a saltar. Pero nada, lo que quiero ir con todo esto es que Dios responde, sí, responde. Así que, nada, eso es la palabra que tenía para hoy, para compartir con ustedes. Espero que pudo ser de bendición, a pesar de las trabas, las cosas. No es fácil predicar, me costó una banda. Esta precisa semana me costó una banda. Estaba a punto de decirle al pastor que no, porque era muy difícil para mí y aparte con las cosas que está pasando uno. Pero nada, hay que seguir para adelante y firme en la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor Jesús. Bendice cada uno, los que se van en colectivo o en auto, Señor, en bici, en moto. Bendice, Señor, sus vidas. Espíritu Santo, toma el control y dominio sobre todo, Señor. Le dejamos todo en tus preciosas manos, Señor Jesús. Vamos a estar orando por cada persona, Señor. Habla obra maravillosa, Señor, a aquellos que están pasando lucha y pruebas. Sé que no es difícil o enfermedad. Toca, Señor. En el nombre de Jesús, no hay nada imposible para ti. Declaramos la entera victoria, papá. Amén y amén.